Bueno, nos vamos a centrar en sin duda lo que ha sido desde ayer el tema del día y este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso para la economía, para el día a día de los ciudadanos, que es lo más importante, es lo que nos preocupa a todos? Por eso está con nosotros Javier Elizondo, sociólogo, especialista en economía. Javier, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, es sin duda un tema que preocupa la economía ya desde hace mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Pero cuando se genera esta incertidumbre notable de un nuevo acuerdo, en el medio de una renuncia del titular del Banco Central de la República Argentina, que de alguna u otra manera pone allí en foco y en discusión este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que detenerse y hablar de este nuevo acuerdo. ¿Qué significa? ¿Qué se puede analizar, por lo menos hasta ahora, sin todavía conocer los lineamientos generales que los va a anunciar el ministro de Hacienda esta tarde? Sí, como vos mencionabas, es algo que uno a veces por la dinámica, por la velocidad que toma la realidad, uno muy pocas veces tiene tiempo para sentarse a pensar qué es lo que está pasando. En primera instancia, la Argentina es el primer país en 70 años del Fondo Monetario Internacional que incumple la primera revisión. O sea, ya es un dato de que firmamos hace 3 meses un acuerdo que ni siquiera logramos cumplir en los primeros 3 meses. Esto no había ocurrido en 70 años del Fondo Monetario Internacional con ningún otro país. Somos el primero. Lo cual, ser el primero en esta situación no es bastante agradable. Claro. Lo segundo es que en el momento que se firma el primer tramo y que se hace el desembolso alrededor del 22 de junio, hasta la fecha casi tenemos las mismas reservas que hace 3 meses. Quiere decir que casi todo el dinero que nos envió el Fondo Monetario Internacional se gastó para sostener un tipo de cambio que además aumentó desde que estuvo Luis Caputo, Sí. frente al Banco Central. La tasa de interés pasó del 40 al 60%, el tipo de cambio pasó del 28 a 40 pesos por dólar. Sí. Y se ha restringido toda la actividad económica porque esa suba tasa de interés pega sobre los créditos, sobre los cheques, sobre todo el sistema económico. Y además hemos perdido casi todo el dinero que había engrosado las reservas. Por lo tanto, fueron 3 meses muy álgidos, 3 meses donde no se logró generar un sistema de confianza con la llegada del fondo. Se vio mucho peor. Lo que se buscó dar tranquilidad por ir al Fondo Monetario Internacional terminó siendo, digamos, algo que aceleró la crisis y impidió de alguna manera poder tomar caminos alternativos para poder abordar esta situación. Javier, vos estás empapado en el tema económico y ayer nosotros leíamos a algunos usuarios en las redes sociales y se hablaba de esto. ¿Quién maneja la economía hoy día de Argentina? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿La maneja el presidente, algún asesor del presidente Mauricio Macri? ¿Quién dijo que el titular del Banco Central de la República Argentina no tiene que ser más Caputo? Desconozco si fue el Fondo Monetario el que le dijo precisamente. Lo que sí está claro es que el Fondo Monetario te dice qué es lo que tenés que hacer con la plata que ellos te dan. En ese sentido, te limitan la cantidad de opciones que vos tenés para realizar como política económica. Es una pérdida de autonomía por parte del presidente y los ministros que ante cualquier novedad, ante cualquier situación, tienen que consultar con el Fondo Monetario si pueden actuar de esa manera o de otra. Bien. Eso ya te genera una restricción muy fuerte en términos políticos. Muchas veces se cuestiona a dirigentes de la oposición, tanto gremiales como partidarios, respecto a opiniones que emiten sobre el propio gobierno, pero nadie dice nada con que el Fondo Monetario Internacional te esté diciendo qué es lo que tenés que hacer dentro de la política doméstica. Claro. Lo cual es absolutamente grave. Siempre ha sido así, por eso el Fondo Monetario además no tiene una buena imagen en la Argentina, porque cada una de las recomendaciones en las anteriores oportunidades que el fondo estuvo presente en el país, ninguna de las veces fue para mejor, ninguna de las veces mejoró la situación en la Argentina. Bien. Ellos actúan esquemáticamente, tienen un grupo de recetas, tienen un grupo de políticas económicas, una forma de ver las variables de la macroeconomía que lo van llevando indistintamente sin diferenciar países, sin diferenciar culturas y esquemas económicos particulares. Entonces eso hace que
muchas veces vos teniendo otras alternativas ni siquiera las tomes en cuenta porque el fondo te marca líneas muy concretas sobre cómo gastar la plata que ellos te prestan. Bien. Javier, ¿cómo va a repercutir y cómo está repercutiendo ya pedir un crédito del Fondo Monetario Internacional que sin duda después hay que pagar con intereses? Pero en la economía, en el día a día de los ciudadanos de la provincia de Mendoza, de nuestro país, ¿cómo repercute? Por un lado, vos ya tenés una inflación mayorista superior al 50% en lo que va hasta el mes de agosto inclusive, y los precios mayoristas apenas supera el 20-25% de los precios hasta el mes de agosto inclusive también. Lo cual te queda gran parte de la inflación todavía por llegar a precios. Vas a tener de acá hasta fin de año posiblemente un incremento bastante acelerado de los precios. Ya se están viendo en algunos productos, sobre todo en comestibles, ese aceleramiento, pero vas a tener una restricción muy fuerte. Por otro lado, lo que habíamos mencionado en otras invitaciones que ustedes me han hecho, el tema de dolarizar las tarifas de los servicios públicos también tiene un impacto ahora, porque con el aumento del dólar más la inflación van a volver a aumentar los servicios públicos y la nafta, digamos, es una idea de las peores que ha tenido el gobierno de dolarizar las tarifas de los servicios públicos. Ahora lo vas a ver con un mayor aumento sobre fin de año. Viene aumentando todos los meses prácticamente. Viene aumentando todos los meses y además lo que estaba previsto en determinados valores, con un tipo de cambio estable, ya con la subida del dólar, ya tenés una presión extra. Además hay variables que nosotros no controlamos, como el precio internacional del petróleo, que si vos atás tu producción local a ese precio, también vas a tener un aumento, no solamente por devaluación, sino también porque aumenta el petróleo en el resto del mundo. Entonces, vas a tener, en conclusión, digamos, que no es muy buena, vas a tener un aumento de precios muy fuerte en los próximos 3-4 meses, por un lado. Por otro, vos tenés una restricción fuerte respecto del gasto. El presupuesto que llevó el Poder Ejecutivo al Parlamento, al Congreso de la Nación, tiene un fuerte crecimiento de los intereses de deuda. Para que vos te des una idea, este año estaban previstos pagar 200.000 millones de pesos en intereses de deuda y se van a terminar pagando por encima de 500.000 millones, o sea, más del doble de lo que estaba previsto. Para el año que viene están previstos alrededor de 700.000 millones de pesos, pero con una particularidad, que el tipo de cambio con el cual están calculados es a 40 pesos. Si hay una mayor devaluación, ese monto va a ser superior. Hoy, con el monto en 700.000 millones de pesos, es superior a cualquiera de los ministerios, incluso funcionados, que tiene el país. O sea, hoy estamos gastando más en interés de deuda, como en los 80, como finales del 2001, estamos gastando más en interés de deuda que lo que gastamos en educación, en salud, en justicia, en todos los otros ministerios que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, excepto el gasto social, son las jubilaciones y algunos otros programas. Pero esto es más delicado todavía porque en el largo plazo, si vos no controlás el tipo de cambio, esa presión va a ser mayor. La deuda de Mendoza, por estar en dólares, pasó de 15.000 millones de pesos a más de 50.000 millones de pesos, que es el 50% del presupuesto provincial. Es decir, no solamente trae problemas al Estado Nacional, sino también a las provincias que, lamentablemente, como la nuestra, se endeudaron en dólares. Entonces vos vas a tener más restricciones para gastar en las cosas que realmente necesitas gastar. Javier, finalmente te pregunto, algo dijiste del 2001, y lo que te quiero preguntar es si el panorama previo es similar a lo que sucedió en aquel año en nuestro país. Las condiciones, sobre todo del mercado financiero, el mercado cambiario, eran distintas en el 2001 a las de ahora. Lo que sí se puede parecer mucho al 2001 es que no tengas vos funcionarios públicos que actúen de manera adecuada frente a esta situación y que se entreguen de manera definitiva al Fondo Monetario Internacional y le hagan caso en todo lo que les digan. Si eso sucede, es muy probable que la presión social vaya en aumento, porque más gente se va a quedar sin empleo, vas a tener menor posibilidad de poder acercarte a la inflación, porque todos los sueldos, sobre todo de las personas de zonas asalariadas, han sido a la baja. Vos mencionabas ahí que para no ser pobre necesitas 18.000 pesos en un grupo familiar de 4 personas. Exactamente, sí. Y hay empleados municipales que ganan menos de 10.000. Entonces vos ya tenés una gran parte de la población que, a pesar de que está asalariada, a pesar de que tiene un sindicato que puede pelear por un mejor sueldo, están por debajo
de la línea de pobreza. Y en la medida que vos tengas más inflación, esa situación se te va a hacer mucho más grave. Muy bien. Tratar de ahorrar la economía familiar, digamos, sería un buen consejo en esta situación de inestabilidad que hay, ¿no? Como puedas y en la forma en la que puedas. Se va a hacer cada vez más difícil. En realidad vas a tener que optar en qué consumir y otras cuestiones las vas a tener que dejar de lado. Prioridades. Vas a tener que priorizar.